Muy bien, recuerden que a partir del día de hoy, ya lo mencionábamos hace un ratito, la cédula es para todo quien quiera renovarla. Aunque usted no cumpla años en mayo, puede renovar su cédula en el día de hoy, basta y sobra que vaya a uno de las oficinas de 24 horas de servicio continuo de la Junta para que no tiene que hacer cita, para que le expidan su cédula. Puede ir hoy mismo. Averigüe cuáles son. En la feria hay uno, en Villamella hay otro, de los de servicio continuo 24 horas. En San Francisco de Macorís hay en Santiago. Puede sacar su cédula, ¿Y renovarla. a cuál tú fuiste, Manuel? No, yo fui aquí mismo, Plaza Central, cerquitica de aquí, Ah, bueno. ahí mismo. Ya. Digo, y Eh, yo fui porque cumplí año en abril. Sí, Ah, no, pero no espérate. estuve dentro de esa reprogramación. estudiando, No. cualquiera pasa. Como así, Yo fui en abril, Fue de entonces. día. Yo Fue de día. fui de día a cualquier hora. Pero miren, señores, parece ser que ya sí hay indicaciones claras, evidencias de que se está negociando en firme para poner fin a este conflicto en el Medio Oriente. Quiera Dios que así sea, como diría cualquier buen cristiano, porque la verdad que los efectos de esa crisis las estamos sufriendo todos. República Ay, Dominicana no sí. está al margen de esa situación que ha estado provocada precisamente por el incremento en los precios del petróleo y del gas. Pero ¿qué es lo que ha surgido? En las últimas horas, tanto funcionarios de los Estados Unidos como de Irán, que citado por diversas agencias de prensa, en este caso yo utilicé básicamente Associated Press, que es una agencia norteamericana, estadounidense, que da cuenta ya de los puntos en los cuales se ha avanzado bastante ya para el final de un acuerdo. El presidente Donald Trump decía ayer que las conversaciones marchan de manera muy productiva. Sorprende que este anuncio no lo hizo acompañado de una amenaza contra Irán en caso de que no llegue a un acuerdo, porque en anteriores anuncios siempre decía, estamos negociando, pero si no llega a un acuerdo, lo vamos a bombardear de la manera que nunca lo hemos hecho. En el caso de Irán, Irán igualmente ha utilizado un lenguaje bastante comedido porque ha dicho estamos valorando la última propuesta de los Estados Unidos, sin que tampoco le añada ya el ingrediente de conflicto, el ingrediente de guerra. Ambas partes parece que están acercando posiciones, están acercándose a acuerdos sobre puntos concretos. Y entonces, ¿cuáles son los puntos que están en discusión o que hasta ahora se ha avanzado? Según lo que cita AP, que ha consultado tanto a funcionarios de los Estados Unidos como a funcionarios de Irán. Dice concretamente que el acuerdo prevé el cese de las hostilidades entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Este era un punto de conflicto porque Irán le reclamaba a los Estados Unidos que al mismo tiempo que tenía vigencia el acuerdo entre Israel, Estados Unidos e Irán, ese acuerdo de cese al fuego también implicara a Hezbollah. Pero de hecho, Israel ha llegado a un acuerdo de cese al fuego con el Líbano, con el gobierno del Líbano, e incluso está en negociaciones con el gobierno del Líbano. Pero ¿qué ocurre? Hezbollah necesariamente no se suma a lo que diga el gobierno libanés. Y entonces, en este caso, ahí hay una situación especial porque al margen del acuerdo que Israel pueda llegar con el gobierno del Líbano, Hezbollah normalmente no se somete a eso. Israel alega que Hezbollah viola el cese al fuego, Hezbollah alega que Israel viola el cese al fuego, y entonces bajo esa prédica, bajo esas narrativas, ambos bandos continúan los ataques. Pero ahora se está hablando concretamente de que Israel detenga los ataques a Hezbollah. Se dice que el presidente Donald Trump habló con Benjamín Netanyahu en las últimas horas y que hablaron precisamente de ese punto, de que ahí también se verifique el cese al fuego. Eso por una parte. Igualmente, el compromiso de Irán de no interferir en asuntos internos de otros países de la región. Esto implicaría que Irán no siga financiando, no siga suministrándole armas ni a Hezbollah ni a los hutíes, pero tampoco a Hamas, que era un punto que Irán
no está dispuesto a negociar. Igualmente se habla de la reducción del apoyo militar de Irán a grupos aliados, precisamente lo acabo de señalar, como lo que acabo de mencionar. Entonces, el reconocimiento del derecho de Israel a responder ante amenazas consideradas inminentes. Es decir, aquí se establece un punto un poco conflictivo. Eso es muy amplio. Sí, un punto un tanto conflictivo porque Israel alega que está sujeto a ataques no solo de Hezbollah, sino también en este caso de los hutíes, que son fuerzas próximas, le llaman guerrillas próximas, que son sustentadas, financiadas por Irán. Entonces, este punto lo que busca es no crearle una camisa de fuerza a Israel para que el momento en que Hezbollah, los hutíes, porque ya Hamas es un grupo que finalmente ha sido liquidado, los hutíes ataquen Israel, Israel no se sienta en el derecho de responder a esos ataques. Eso es lo que se ha implicado, que implica este acuerdo. Hay otra parte del acuerdo que es importante para nosotros, que es la reapertura gradual del estrecho de Hormuz. Entonces, Irán va a reabrir gradualmente el estrecho. El estrecho seguirá siendo, el control lo seguirá teniendo Irán, de acuerdo al el acuerdo que está en negociación. Estados Unidos va a levantar el bloqueo naval impuesto a los puertos iraníes desde el 17 de abril y se retiran restricciones sobre tráfico comercial y energético. Esto permitirá a Irán seguir despachando su petróleo hacia sus clientes tradicionales y habituales y por ende recibir inyección económica a su economía, que está en este momento en una situación difícil. Entonces se permite el tránsito a través de este estrecho crucial, estratégico para la economía mundial. Eso es una parte importante del acuerdo. Entonces, Irán aceptaría limitar su programa nuclear. Entonces, ¿qué se haría con parte del uranio diluido? Que ya se afirma que Irán ha logrado un 60% de ese progreso, de ese enriquecimiento. Entonces, ese uranio iría a un tercer país. Se dice que ese tercer país podría ser Rusia. Hasta ahora no se sabe, pero lo que se maneja es que Rusia podría ser el receptor de ese uranio enriquecido por Irán, aunque el propio Irán hace 2 semanas dijo que descartaba que Rusia fuese realmente quien almacenara ese uranio que ellos han logrado procesar. Estados Unidos se compromete igualmente a la flexibilización de las sanciones que ha impuesto a Irán y que limita igualmente la comercialización de su petróleo. Entonces, como parte de los incentivos incluidos en las conversaciones, Estados Unidos permitiría precisamente que Irán pueda exportar libremente su petróleo, ya sin ningún tipo de restricciones, aunque se habla de flexibilizarla. No significa que la va a eliminar todas las sanciones que tiene vigente contra Irán en estos momentos. Igualmente, y esto es importante para Irán, la liberalización gradual de miles de millones de dólares que están congelados en bancos extranjeros. Esto es parte de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Irán. Y esto significa un alivio progresivo para la economía iraní. Reactivación de sectores energéticos y comerciales afectados por la guerra. Pero a pesar del avance diplomático, todavía existen puntos sensibles que necesitan ser discutidos, como por ejemplo el futuro de ese uranio enriquecido. ¿Se mantendrá permanentemente bajo la custodia de un tercer país o en algún momento Irán tendría el derecho de reclamar nuevamente la devolución de su uranio? Eso todavía no se ha establecido en el marco de las discusiones. Pero como ustedes ven a grandes rasgos, lo que se está planteando son puntos muy concretos sobre los cuales había posiciones encontradas, tanto por Irán como por Estados Unidos e Israel también. Pero en este punto, lo que están mencionando las agencias de prensa es que hay avances significativos. Hay avances significativos como
de la apertura del estrecho de Hormuz, el retiro del bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a los puertos iraníes, porque esto lleva alivio a la economía mundial. Esto, si se concretiza ya, se espera que en esta semana se esté haciendo un anuncio importante ya de la finalización de estas negociaciones y por ende la firma de este acuerdo. Si esto se concretiza, inmediatamente esto tendrá un impacto directo en los precios del petróleo. Pero los analistas, para concluir, concuerdan en que aún estableciéndose un acuerdo, una garantía de paz duradera en la zona, el petróleo no volverá a los precios que tenía antes del 28 de febrero, cuando se iniciaron los ataques de Israel y de Irán de Israel y Estados Unidos contra Irán. ¿Por qué? Porque han sido dañadas infraestructuras petroleras significativas en todo el Golfo y en el propio Irán, y esto va a tomar tiempo restablecer esa infraestructura petrolera que ha sido dañada, y hasta que esa infraestructura petrolera no estén operando a plena capacidad, no se puede hablar de un mercado petrolero normalizado. Pero, vuelvo y repito, esto representa una esperanza concreta para todo el mundo, porque van a comenzar a bajar los precios del petróleo, se va a observar cierta estabilidad ya a nivel mundial, sobre todo en esa zona muy conflictiva, y de alguna manera nosotros esperamos que eso nos impacte, que el gobierno dominicano no tenga la necesidad de implementar medidas drásticas de recorte presupuestario, de incrementos sustanciales en los precios de los combustibles internos, porque indudablemente que esto está significando un peso muy concreto sobre el presupuesto. Hay economistas que dicen que si esta situación se extiende durante todo este año, el desembolso que tendría que hacer el gobierno para cubrir los subsidios a los combustibles estaría por encima de los 62.000 millones de pesos, y eso realmente no es paja de coco. Bueno, parece que estamos en camino de que ese conflicto se resuelva a partir de este intento concreto. Es el más serio de los intentos para llegar a un acuerdo de lo que se han producido en las últimas semanas. Qué bueno que ustedes lo dicen eso, porque previamente... No, porque la verdad... No ha habido, sí, pero creo que es bueno, porque es concreto, sí, se necesita. Ha llegado a un punto que parece que ambas partes, yo me refiero a ambas partes cuando hablo de Estados Unidos e Israel por un lado e Irán por el otro, que ambas partes ya parece que están sobre el carril despejado de la intransigencia que se apoderó de los negociadores a partir de aquella primera reunión que fue primera y única reunión que se produjo de manera seria. Después todo lo demás fueron titulares e intentos o avisos de que iba a haber una nueva negociación, pero nunca se concretó. Aquella reunión larguísima en Pakistán, donde la delegación de los Estados Unidos fue encabezada por el vicepresidente Vance, y entonces ahí no se llegó a ningún acuerdo. Por el contrario, lo que surgió de allí fue una mayor rigidez de las posiciones, al punto de que todos los intentos posteriores no concluyeron en ninguna confluencia de intereses. Ahora parece que la sensatez se ha apoderado de ambas partes, si bien internamente en los Estados Unidos hay un sector que entiende que el presidente Donald Trump está cediendo demasiado. Incluso un ala del Partido Republicano del Congreso le ha señalado al presidente que está entregando demasiado, que está afectando la hegemonía del país. Sin embargo, es evidente que el presidente Trump no le está haciendo caso y que están encaminados a que se logre ese acuerdo. Hemos dicho en otras oportunidades en que se ha hablado de la retórica y de que si hay acuerdo, que si no hay acuerdo, que
que te voy a atacar de manera sin precedente, y el otro responde que también te voy a dar como tú no lo esperas. Es evidente que ninguna de las partes quiere volver a la guerra. Sobre todo el presidente de los Estados Unidos no ha buscado todas las vueltas, todas las vías posibles. Reposición de nuevo plazo. Fue el primero que planteó la negociación. Plantea la negociación, ultimátum, que no llegan a hacer ultimátum, todas estas cosas porque no quiere volver a la guerra. ¿Cuál es la razón? La razón es que en esa guerra no la tuvo nunca todas consigo. Está demostrado desde la historia de que se celebran, se hacen guerra con la Fuerza Aérea, se ha demostrado que bombardeos del aire no ganan guerra. Bueno, pues entonces, si esa es la respuesta, tengo la solución a una interrogante, porque evidentemente Estados Unidos no pudo de ninguna forma controlar ni devastar las fuerzas iraníes, porque le tiró con todo le tiró. Sin embargo, en la práctica se replegó. En la práctica de Estados Unidos se ha replegado, si no, hubiera continuado con el avasallamiento mortífero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero no se pudo. Entiendo la respuesta. Desde el aire no se ganan guerras. Sí. Bueno. Hay un hecho. Se ablandan posiciones, pero no se ganan guerras. Hay un hecho muy significativo y que lo demuestra todo. Es decir, el presidente Trump le puso tiempo a la guerra. 4 o 5 semanas. Y la guerra no terminó en ese tiempo. No terminó el tiempo. Entonces, ve, es que para usted lograr los objetivos que se planteó el ataque del 28 de febrero, los objetivos fueron 4 y ninguno de los 4 se pudieron lograr. Entonces, porque para lograr 3 de los objetivos, 3, ni siquiera 2, 3 de los objetivos, se necesita el control terrestre. Ocupar. Y ahí es que la puerca siempre torció el rabo. Entonces, tú puedes bombardear de río, pero si tú tienes la infantería abajo intacta, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a coger un país desde el aire? No lo vas a coger desde el aire, tiene que bajar. Y eso nunca estuvo en las posibilidades. Aunque perdone la distracción, en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, Rusia ha utilizado los 2 modelos de guerra. Tiene tropas en el terreno, te bombardea de manera indiscriminada, porque bombardea objetivos civiles, fundamentalmente, y aún así ha tenido que pelear 5 años y no puede decir que está ganando la guerra. Y eso, hablamos de Ucrania, que son una provincia de Rusia, sí. Sí, pero que son unos, ¿cómo se llama? Unos peleadores bravos. Sí. Los ucranianos siempre han sido bravos peleando, pero no se acercan ni la milla a los persas. Nosotros siempre dijimos aquí que había un grave error en el cálculo de los enemigos de Irán. Siempre, por lo menos en el caso mío, siempre recalqué, señores, en esa zona los árabes no son los bravos son los persas. Bueno, está demostrado ahí. Bombardeos infernales. Sí, destructivos. Bombardeos día y noche durante, ¿cuántos fueron? 39 días. ¿Y dónde está Irán? Más fuerte ahora. Porque la inteligencia de los Estados Unidos reconoce que Irán en este periodo de cese al fuego se ha rearmado. Se ha rearmado de manera más peligrosa. Entonces el presidente Trump, que no es a veces la gente dice, ese es un maldito loco. Trump no es un loco. Bueno, primero para llegar al nivel en que ha llegado Trump en los negocios y después de ser presidente de los Estados Unidos, y lograr algo que solo un ciudadano de los Estados Unidos había logrado, que fue perder unas elecciones y regresar. Eso no es un loco. Será desaforado y todo. Pero que le dé la gracia a Biden. Sí. Pero eso es un detalle. Eso puede ser un argumento. Pero el hecho concreto es que solo 2 ciudadanos en la historia de los Estados Unidos han hecho lo que ha hecho Donald Trump.
Entonces, él entiende que fracasó en los objetivos iniciales, aún con 39 días y 39 noches de bombardeo. No quiere volver a la guerra. Y lo que dicen el think tank militar de los Estados Unidos es que este periodo le ha permitido a Irán rearmarse en condiciones mucho más ventajosas que los Estados Unidos. Porque la producción de armas en los Estados Unidos es una producción de armas lenta, porque es un armamento bien más complejo. Bueno, la capacidad de producir de drones, tiene capacidad de producir 500 drones por día en la infraestructura militar de Irán. 500 drones por día. Por eso cuando Irán lanza un ataque con drones, es como cuando tú abres un palomar, una oleada, porque le sale barato. Y observar, la industria militar iraní es una industria estatal. En el caso de Estados Unidos son empresas privadas. Son contratos. Con las que hay que negociar en base a contratos y en base al 50% adelante. Entonces eso digo, reitero que el presidente Trump, que puede ser desaforado y puede hacer todo lo que sea, pero es una persona que tiene objetivos y entiende que esos objetivos no fueron cumplidos y no va a aventurarse de nuevo a ingresar en una guerra sin fin, en la cual Irán ha demostrado que la tiene todas consigo. Está en su territorio, tienen control de elementos estratégicos como el estrecho de Hormuz, que fue la principal arma que definieron los estrategas, analistas militares, dijeron, el arma de Irán no son ni los misiles balísticos, ni los hipersónicos, ni los drones, se llama el estrecho de Hormuz, y lo ha demostrado. Tiene al mundo en esta situación de inestabilidad y de incertidumbre y de probabilidad de una profundización de la crisis, a partir de que decidió cerrar un paso marítimo que es vital para la economía mundial. Así que este nuevo espacio en que se está la discusión de un posible acuerdo a los niveles en que ha avanzado, parece que es realmente lo más serio que ha ocurrido durante este proceso. Bueno, y ojalá que siga en avance positivo. A propósito de Estados Unidos, hoy es día de Memorial Day en esa nación. En este momento, Carlos, qué bien, Carlos tiene la imagen. Ahí está la tumba del soldado desconocido, donde normalmente cada año, a final de mayo, el último lunes de mayo, se conmemora el día de homenaje a los caídos, soldados caídos en servicio. Y eso es desde Virginia, en el Cementerio Nacional de Arlington. Y no identifico quién es la vocera en este momento que está haciendo uso del micrófono. Hace unos minutos estaba una escenificación con soldados. Igual que la televisión de aquí. Con trompetas. Usted pasa ahí 20 minutos con alguien en la pantalla y no le sabes, identifican. Sí, no sabe. Bueno, entonces, hoy es Memorial Day en Estados Unidos, día de recordación. No laborable y de mucha significación, porque tantas actividades de guerra en que Estados Unidos ha participado, donde miles y miles de soldados de esa nación y de otra nación que han sido nacionalizados norteamericanos, han fallecido también en cruentos combates. Desde el cementerio donde está la tumba del soldado desconocido. En ese cementerio se produjo el otro día, hace un par de semanas, un episodio bastante lamentable. Sí. Sí, muy lamentable. La primera ministra de Japón estuvo en los Estados Unidos de visita y fue a visitar y le hizo un homenaje al piloto que lanzó la primera guerra. Sí, recuerdo esa la primera bomba en Hiroshima. Hiroshima y Nagasaki. La primera en Hiroshima, que fue que condujo, que pilotó el Enola Gay, que fue el que lanzó el 6
El 6 de agosto de Un avión 1945. que cualquiera lo puede ver el Museo Espacial de Sí, Washington. está en el museo ahí. Interino Gay. Y entonces ella fue y le hizo un homenaje al que mató. Bueno, él no fue que la mató, él sencillamente Bueno, cumplió pero órdenes. ya Japón ha firmado la paz con Estados Unidos después de eso. Sí, ya. Bueno, estuvimos hablando de la cédula, pero yo creo que es importante saber qué fue lo que dijo concretamente el expresidente Danilo Medina en relación a la decisión de la Junta Central Electoral. Es importante escuchar realmente el razonamiento que él hace. Sí. Por ahí creo que producción tiene el video concretamente de lo que dijo Medina ayer en la ciudad de Cotuí, municipio cabecera de la provincia Sánchez Ramírez. Adelante. Respecto al tema de la Junta que tomó la decisión de eliminar las encuestas, eso hasta el momento. Mire, la ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se suspenden las encuestas. Lo que no se hizo en el 2024, que la utilizaron para destruir, para crear la percepción. Se Pero yo no coló lo escuché otro así. audio. Se coló otro audio. Ahí habían dos audios. No, pero no suena así. Es que habían dos audios, parece ser Chequea. de otra. Chequea ahí atrás, muchachos. Chequea bien para ver si es. Para Si lo podemos colocar retomar. el de Danilo. El de Danilo Sí. primero. Porque Que es interesante lo lo que que está Medina diciendo dice, es sí. que una medida como esta no se dispuso en el proceso electoral del 2024 y que ahora se está dando a conocer porque él entiende que las encuestas no están favoreciendo al partido de gobierno. Vamos a ver, debe por estar eso dicho dije ya, Danilo. que es interesante escuchar. Ya. Bueno, porque concretamente lo que él está planteando es que le parece sumamente sospechoso que esto no se diera a conocer, que se dé a conocer ahora. Ya yo le mencioné algo que él no señala, pero que obviamente llama la atención, porque el PLD entiende que las encuestas lo están mostrando en crecimiento, pero dice que no le, como que no le causa extrañeza de que eso no se hiciera en las elecciones del 2024 y que en esta ocasión, como el partido de gobierno aparece en las encuestas reduciendo su caudal electoral, entonces se produce esta decisión, lo que obviamente implica una crítica a la Junta Central Electoral. Bueno, pero como tú lo dijiste ahorita, eso es Claro. un razonamiento político que hace el presidente Medina, que obviamente tiene que sacarle partido en ventaja de su organización, pero eso puede ser discutible, porque no se hizo en el 24, tampoco se hizo en el 20, ni se hizo en el 16. Entonces, ¿dónde está la relación No, de y qué más- se hace ahora? Y más aún que su partido negoció con la Junta, fue de los partidos que estuvo presente para discutir el reglamento. Claro, entonces hay cosas que yo no... Son argumentos políticos que uno lo entiende desde la dinámica de este proselitismo adelantado, naturalmente. Lo que él quiere establecer, aunque no lo diga de manera concreta, es que no se hizo en el 24 porque el PRM y el presidente Luis Abinader estaban en posiciones muy ventajosas. Es todo lo contrario. En el 24 debieron prohibirla para que o sea, si el razonamiento fuera político, para que no se viera Esa tendencia que marcaban las encuestas, que era una tendencia hacia una barrida. ¿Qué influencia puede tener el PRM en la Junta Central Electoral? La misma influencia que tiene Danilo Medina como expresidente, que tiene Leonel Fernández como expresidente, porque esa junta fue conformada de acuerdo con el aval, fue discutida con el aval de los líderes fundamentales, con un apoyo importante de todos los actores políticos en razón de la capacidad de los miembros y de la no vinculación partidaria de los miembros de la Junta. No creo que ninguna de las organizaciones tenga control. El control que solía ocurrir
en tiempo pasado, cuando un partido tenía de verdad el control, digamos, el PRD en algún momento tuvo control significativo de la Junta, el Partido Reformista ni se diga, el doctor Joaquín Balaguer, pero esta es una Junta que fue de consenso en su primera elección y de consenso también para su reelección casi total, que fueron reelectos, fueron ratificados 4 de los 5 integrantes anteriores. Entonces, no creo que la Junta tenga esa incidencia externa de los partidos políticos para tomar decisiones de esa naturaleza. Sobre todo porque la Junta actúa conforme la norma de que las decisiones importantes que afectan el desenvolvimiento electoral de los partidos políticos se toman a partir de discusiones con los delegados de esas organizaciones. Todo el mundo aporta su opinión. En muchas oportunidades, la Junta ha echado para atrás medidas que se entendía que no contaban con el consenso de las organizaciones representadas. Bien. Tenemos el video. Vamos a ver. Nuestro director Carlos indica que el sonido ambiental es el propio del ambiente donde está Danilo. Si es así, vamos a escuchar el video. Respecto al tema de la Junta que tomó la decisión de eliminar las encuestas, que es actualmente. Mire, la ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se suspenden las encuestas. Lo que no se hizo en el 2024, que la utilizaron para destruir, para crear la percepción de invencible del gobierno, que sacaban una encuesta y 2 o 3 por mes para presentar a los... Yo no sé, yo cuando lo escuché, Es que hay alguien, primero que... hay alguien que habla más alto que Danilo ahí. Sí, eso es normal, eso es normal. Sí, pero, sí. Mira, pero yo nada, mirando a Danilo, yo le reconozco la fortaleza que tienen los partidos en República Dominicana porque son el vehículo reglamentario, institucional, constitucional, obligatorio para escoger candidatos y por ahí es que se llega a poder. Ahora bien, esa es la parte fuerte por su naturaleza de los partidos. Sin embargo... Es la parte formal. Sí. Sin embargo, ya con eso los partidos son indispensables para eso. Ahora bien, son tan débiles los partidos al mismo tiempo que hoy, mirando, y reitero, mirando a Danilo, que aún no escuchara lo que dijo, no hay nadie, ni por asomo, ni cercano, ni que le dé por la rodilla, ni por los tobillos, ni por la cadera, ni por la cintura a Danilo Medina en esa organización política. Si Danilo Medina tuviera la posibilidad constitucional de ser candidato de cualquier organización política, él sería el candidato indiscutible del Partido de la Liberación Dominicana. Igual ha sucedido con otras organizaciones políticas. Cuando se va Peña Gómez del PRD, por ejemplo, cuando se va Juan Bosch del PRD, queda nada prácticamente. El PRD hoy tiene un 1% de preferencia electoral. Cuando se va Balaguer del Partido Reformista, tiene menos de un 1% de preferencia electoral, esa organización colorada. Entonces, los partidos son al mismo tiempo tan débiles y las figuras tan fuertes, y ese es el esquema electoral de República Dominicana. Votamos por personas, por personajes, por figuras. Por eso es que votamos, por eso es que yo voy a votar. Bueno, yo voy a votar por Juan Caimares, voy a votar por Nelson Jiménez, voy a votar por Gregory Encarnación. Así es que votamos por una persona, no votamos por partido normalmente. Yo crucé los dedos, yo creo que usted se iba a definir ya. Tan adelantado te iba a definir. Ya, se iba a definir. Bueno, pero no obviemos la actividad también del expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo. Él estuvo encabezando lo que es la juramentación, me parece que la dirección del Distrito Nacional de Fuerza del Pueblo, un acto que se celebró aquí en el Palacio de los Deportes, fue en el Centro Olímpico. No, fue en el
pabellón de algo, no sé si Sí, de, sí, los pero- peloteros o en el Bueno, Coliseo, donde el Partido Fuerza del Pueblo celebra siempre sus actividades. Fue ahí fue en el Centro Olímpico, Fue- una de fue- las fue- actividades. Una de esas Sí, instalaciones. yo sé que fue por ahí el Centro Olímpico. Bueno, básicamente él está planteando su tesis, la tesis que ha mantenido de que este gobierno provocó una crisis económica aquí en el país con antelación a los efectos del conflicto del Golfo, porque es un comportamiento que también lo aplicó en el año 2024 y dice, lo acusa de sacrificar el interés nacional por fines esencialmente políticos. Pero yo creo que este video sí se puede escuchar bien, el del expresidente Fernández, brevemente, durante él desarrolla su tesis, que la ha mantenido en otras ocasiones, Sí. más o menos con esa misma tesitura de Le- acusar le- al gobierno de poner en vigencia estrategias para deteriorar la situación económica con fines políticos. Mira, No lo an- entendí mucho. No lo entendí porque no, Sí, una cosa pero- no va con la otra. No, pero miren, antes del video, para mirar si lo entendemos, Leonel Fernández presenta, es usual en él, unas teorías que al contrario, o sea, al contrincante, ponen a pensar y lo ponen a la defensiva. Te mete unas teorías que tú dices, bueno, espérate, tengo que buscar la forma de responder. Solamente hay que recordar los algoritmos. No, y mira lo que tú planteas ahora, que fue previamente, inclusive en el 24, No, que yo como no, eso estrategia, dice él. No, que como dice estrategia, él. sí, lo dice él, que como estrategia el Lo que PRM hizo eso. Es contradictorio. Está bien, pero tú te quedas en la parte que, hey, como dice el Te voy a pelotero, demo- espérate. Después de él te voy a demostrar por qué es Bueno, contradictorio. vamos a ver, vamos Vamos a a ver. ver. Adelante, Carlos. Mira, hay un No, problema serio yo- en los controles. Sí, porque yo... Los equipos están distorsionados. Yo escuché el video de Danilo. Estamos perfectamente ahora bien. escuchando el audio de no se otra sabe persona No, que no es El Leonel. mismo anterior. Hay un problema en los equipos del canal en este Sí, se momento está- con eso. se está metiendo Sí, porque algo se nos que- va a pegar a nosotros que tú has mandado en este caso unos videos Yo, que tienen produ- audio de produ- otra persona. Producción ahí, pero hay un problema. Hay un problema en los equipos. Hay un problema en los equipos. Porque Sale el eso- audio no puede de ser otro que video. que dos videos estén los dos No, igualitos. no. así, Sí, sí, no puede bueno, ser ese es eso. un problema que Olvidémonos de videos si hoy. el problema fuera, si fuera grabado el programa, nosotros tuviéramos eso se resuelto, por ejemplo, en vivo. Sí. Sí. Esas cuestiones suelen pasar. Bueno, pero Sale una voz que- concretamente, no, de otro un señor. tipo que está como defendiéndose de alguien. Sí. No, hay un problema. Bueno, concretamente lo que dice el presidente Fernández, yo creo que es un poco contradictorio, porque que un partido cree una crisis para beneficiarse de ella, yo quisiera que me explicaran dónde la lógica puede empatar con esa situación, porque un partido justamente se monta para lograr una reelección, ya sea de su presidente, de su candidato o del partido como tal, se monta sobre una situación ventajosa para la población, la población que va a votar, los ciudadanos que van a votar en unas elecciones. Pero si a un partido le atribuyen haber creado una crisis, lo más probable es que la gente vote en contra de ese partido. Entonces eso significaría concretamente y en términos populares afilando cuchillo para su garganta. Entonces ahí no entendí esa teoría, que no es una tesis porque no la puede demostrar, es una teoría del presidente Fernández para afianzar un discurso de oposición que está bien, pero debe ser con argumentos más sólidos y no con esa apreciación que a simple vista y a simple oído se cae por su propio peso. Bueno, Si el gobierno genera una crisis, pone por delante los intereses de mantenerse en el poder por encima de los intereses del país, yo creo, presidente Fernández, que ahí eso no me hace esquina por ninguna parte.
Dentro de su opinión, él indica que solamente el 48% de los votantes, de los electorales, ejerció derecho a voto y que ahora Fuerza del Pueblo va a incrementar la cantidad en la votación, las personas, para contrarrestar esa dice que esa situación. abstención electoral fue inducida por el partido de Entonces, gobierno. que es una planificación Entonces, del ¿y PRM. dónde tuvo la capacidad de los otros para llevar a esa gente a votar? Buena pregunta. O sea, que en el momento que se argumentó eso en el 2024, cuando hubo una tensión bastante elevada, yo traje a colación aquí cuando lo discutimos un proverbio sumerio. Los sumerios fueron de los primeros de la antigüedad que dejaron cosas establecidas. Entonces hay una zorra que va a la orilla del mar y orina, y cuando se voltea y ve el mar dice, toda esa agua es mía. ¿Y por qué? Bueno, porque ella pensó que El producto que había el chin de orines que lanzó era esa había cantidad. generado toda esa agua. Toda esa agua es mía. Entonces la oposición aquí dijo, todos los votantes que no fueron todos los dominicanos que no fueron a votar son nuestros. Pero si usted, contrario a la zorra, cree que tenía posibilidad de llevar a esa gente a votar, ¿por qué no la llevó usted a votar? Y demolió la estrategia del gobierno de generar una abstención. Los abstencionistas fueron todos de la oposición. Eso es lo que él anuncia ahora que va a suceder, que van en masa a llegar a un nivel de votación que alcance el 70% como es usual, como era usual en las elecciones presidenciales. Eso es lo que Fernández indica. Dice que aquí se llegaba a votar hasta el 70% de En la las población. elecciones presidenciales. Las estadísticas no fallan. Bueno, La misma proporción, si sube el 70%, si en eso hubiese votado el 70% de la población en las elecciones del 24, se hubiera incrementado exactamente la misma proporción el voto del PLD. Nelson, y cuando se dice, el voto del muy bien, PRM. y cuando se dice la abstención favorece a tal sector, Entonces, no es cierto. Entonces es teoría. ¿Y por qué se dice? Eso no está demostrado. ¿Y por qué se dice? bueno, lo que sí No está demostrado. lo que sí es que hay un mercado electoral ahí donde los partidos tienen una oportunidad brillante de motivar a esa gente. Porque realmente se puede explicar la causa de la abstención. Bueno, hay gente que te pueden explicar, no votó el 48% de la población porque no se sintió motivada por ninguno de los candidatos que estaban. No, solo votó el 48%. Solo votó el 48%. No fue así. No. Él Él dijo- lo dice al revés. Él dice que votó el 52% y hubo un 48% que se abstuvo. Él dijo en esta ocasión, solo votó, lamentablemente el video no sé. No, pero Solo votó, dice él, solo votó No, pero que el 48%. ese no fue el escenario que se Bueno, presentó pero en la ayer él grabación, dijo sí. eso, solo votó el 48%. Bueno, yo creo que escuché que él habló del 52 y que entonces un 48%, 48 de no abstención. votó. Entonces, el tema es que ese 48% está ahí y posiblemente haya aumentado ya ese 48% porque muchos de los jóvenes que en el 2024 no tenían la edad reglamentaria de ejercer el derecho al voto, sí la tienen ahora. Y entonces ese porcentaje de votantes aumenta. Lo que sí es una realidad que ese mercado electoral está ahí. ¿Cómo usted puede captar la simpatía de ese mercado electoral? Bueno, precisamente colocando candidatos buenos, con un discurso de propuestas realmente que se conecte con el interés de este segmento de la población y de alguna manera motivándolo a ir a votar, que ya es otra cosa, que es parte de la logística que se conoce y que implementan los partidos políticos para llevar a su gente a votar. Entonces, ahí están los mecanismos que usted tiene que implementar para, los mecanismos y acciones que usted tiene que implementar para de alguna manera acercarse a ese segmento de la población que no se interesó por votar en las elecciones del 2024. Entonces, las causas
Bueno, ya analizar las causas corresponde a cada partido, pero el trabajo concreto es hacer el trabajo para captar a esos votantes que o se sienten descontentos con el sistema o no se sienten realmente motivados por ninguno de los aspirantes presidenciales. Hay un conjunto de causas que corresponde a los partidos políticos determinarlo y en función de los resultados de ese estudio, de ese levantamiento que hagan, aplicar realmente políticas, estrategias y encaminar acciones para impactar a ese votante. No hay otra. Exactamente. Sí, como ustedes decían, estaba ahora escuchando el audio del video. Él dice correctamente, como ustedes indican, que votó el 52%. Votó el 52%, dice Leonel Fernández, y el 48% no votó. Dice él que votó el 52%, como ustedes dicen. Sí, porque eso fue el resultado de las elecciones. La realidad, pero Lamentable que no hayamos podido de los dos, de candidatos de la oposición. Pero a propósito, la oposición, uno pone los videos los lunes acá normalmente de lo que hacen la oposición, pero muchas veces no tenemos los candidatos del PRM. Ninguno se refiere abiertamente. ¿Cuál es la diferencia? que no están en campaña. Ajá. Solo- ¿No están en campaña? Bueno, excepción de Carolina. Carolina es la que está Carolina abiertamente es la en que campaña, está en pero campaña. los demás no. No están en campaña. Pero yo vuelvo a las estadísticas. Yo vuelvo a las estadísticas. Cuando publican una encuesta que establece un posicionamiento de los partidos o los candidatos y hay un porcentaje de los que no responden, que dicen que no saben o no responden, ¿ustedes creen que ese no sabe, no responde, corresponde a un candidato o un partido determinado? No, puede ser, puede estar motivado por muchas cosas. Hay gente que normalmente no dice su simpatía. Es decir, empezando por ahí. Entonces, ese Son gente renuente a decirte a ti, yo simpatizo. Yo recuerdo, yo tenía una tía que decía, yo no soy política. A mí no me hablan de política. Si aquí no me hablan de política. El día de las elecciones Votaba por Balaguer. se levantaba a las 5 de la mañana a echar su voto colorado. Pero no era política. de la política. Entonces, cuando se establece un determinado porcentaje de no responde, etcétera, estadísticamente ese porcentaje, si usted lo va a convertir en útil, tiene que distribuirlo en la misma proporción en que dijo la encuesta que había un posicionamiento X, N o R. Usted no puede atribuirle ese porcentaje a una sola, a un solo de los contendientes. Tiene que distribuirlo de manera proporcional, como establece la encuesta. Entonces, si vamos a activar el 48%, que no fue el 48%, porque estadísticamente está demostrado que históricamente digo, que la abstención en el país ronda entre 27 y 30%. De ese 48% que no fue a votar, vamos a activar el 18%, porque quitamos el 30%, que generalmente no vota. O hay una parte que muere o que se fue del país. Exacto. Entonces, ese 18% que ustedes reactivan, tiene que distribuirlo exactamente como dice ahí la encuesta, Proporcionalmente. proporcionalmente. No es de un solo candidato, no es de un solo partido. Porque se supone que cada partido puede motivar al mismo porcentaje que dice la encuesta. Entonces, no es de un solo bando. Por consiguiente, lo que dice, que no es un argumento nuevo, sino que surgió en el 24, de que el altísimo porcentaje que hubo de abstención fue una estrategia del PRM de que la gente de oposición no votara. Eso no se sostiene. Sí. Eso es totalmente Yo aéreo. escuché decir siempre la abstención favorece al gobierno. Bueno, eso tiene lógica. Sí. Es un discurso. Tiene lógica, No está pero es demostrado. un discurso, pero normalmente Hace sentido. Es así. Pero
También que se siente de una u otra forma apabullado por la preponderancia de recursos del partido de gobierno. Dice, bueno, ¿para qué No. voy a ir a votar si mi No, voto... es que lo que se dice es que la atención siempre favorece al gobierno, porque el que está en el gobierno es el más motivado a votar. El que está en una posición de oposición, valga la redundancia, y no sienta que su partido tiene toda la de ganar, probablemente no se sienta motivado y se quede durmiendo y no vaya a votar. Bueno. Pero miren, señores, hay un tema, ya que estamos llegando al final, en el que República Dominicana no puede bajar la guardia. Me refiero a que el viernes un grupo de personas de origen haitiana hicieron una manifestación frente al Palacio Nacional. Es el movimiento que se conoce como Reconocido. Llevaron pancartas donde yo entiendo incluso hasta le faltan el respeto al presidente de la República, diciendo que son más dominicanos que el presidente Abinader. Entonces, ellos reclaman la aplicación del programa de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular que se puso en vigencia durante el gobierno de Danilo Medina, los gobiernos de Danilo Medina, a partir de aquella sentencia del Tribunal Constitucional que definió claramente que había que hacer ese proceso regulatorio. Pero esa gente concretamente hablan de que ellos son hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana y que por eso le corresponde la nacionalidad dominicana. Se olvidan ya desde que del año 1939, 29, aquí hay un estatuto legal que le prohíbe la nacionalidad a los hijos de extranjeros, En condición irregular. a los hijos de extranjeros que estuvieron aquí en una condición de irregular. Y ellos son hijos básicamente de cañeros, de obreros de la caña, que llegaron al país contratados de manera temporal para la zafra azucarera. Y entonces eso, vuelvo y repito, se estableció en el 29. Eso fue ratificado por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, me parece que en el año 2005, antes de esa sentencia del Tribunal Constitucional. La Suprema Corte de Justicia sentó jurisprudencia en torno a ese ordenamiento legal y constitucional. Posteriormente se produjo la reforma constitucional del año 2010, donde igualmente se establecieron reformas en lo que se refiere al estatuto para usted tener la nacionalidad dominicana. Y finalmente hay que hablar de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Aquí lo que se está hablando es de que como ahora estamos en un proceso de renovación de la cédula de identidad electoral y personal, esa gente que montaron esa protesta ahí buscan que de alguna manera se acepte lo que alegan de que son ciudadanos dominicanos, pero resulta que en base a lo que acabo de explicar, estoy hablando de normas migratorias, leyes, la Constitución de la República y sentencia de dos altas cortes de la República Dominicana, le niega esa condición. Entonces, yo cuando digo que la República Dominicana no puede bajar la guardia, en ese sentido, estoy hablando de que toda decisión que adopte el registro civil, que adopte finalmente la Junta Central Electoral, tiene que estar enmarcada en el respeto de esas ordenanzas, de esas leyes, de esas decisiones constitucionales y de esas sentencias que han sido dictadas por instituciones del Estado Dominicano que, vuelvo y repito, ya sientan jurisprudencia. Es lamentable la condición, pero ellos no son apátridas, como dicen. No son apátridas porque la Constitución haitiana le garantiza a ellos una nacionalidad. La Constitución haitiana establece que un hijo de un nacional haitiano, no importa en qué territorio del extranjero haya nacido, es haitiano. Entonces usted no es apátrida, usted tiene una nacionalidad. Y lo que tú hablas de que le faltaron el respeto al presidente, decían que, bueno, que si ellos no son dominicanos, Luis Abinader tampoco lo es. ¿Por qué traen ellos ese irrespeto a la figura no a la figura del presidente, sino al ciudadano Luis Abinader? Bueno, porque
los padres del doctor Luis Abinader, José Rafael Abinader, vinieron del Líbano. Bueno, del Líbano, sí, del Líbano. Sus abuelos llegaron por Montecristi, el presidente Luis Abinader lo ha referido en varias oportunidades, vinieron por Montecristi, se establecieron en esa zona, después concretamente en Santiago, donde nació José Rafael Abinader, que tiene 2 apellidos libaneses. Abinader, que aquí está junto, pero en el Líbano son separados, Abinader, y el otro es Wasa, W-A-S-A-F, WhatsApp. Pero el padre los abuelos de Luis Abinader, tan pronto llegaron a la República Dominicana, se establecieron de manera legal. Vinieron aquí con pasaporte, que por eso le dicen turco, porque era del Imperio Otomano, que otorgaba pasaporte turco. Aquí todos los libaneses, los sirios, los palestinos y todo lo que llegaba aquí eran turcos por el pasaporte, pero no eran turcos nada, eran árabes. Ellos se regularizaron, se establecieron aquí, se convirtieron en ciudadanos dominicanos. José Rafael Abinader fue un ciudadano dominicano de nacimiento. De nacimiento, exacto. Normal, regularizado, hijo de personas que estaban en el país en condición regular. Entonces no me vayan a comparar el estatus de estos haitianos que tienen un nacimiento producto de personas irregulares en la República Dominicana, que muchos de ellos nunca quisieron acceder a la normalización. Y se trae a colación el caso de la sentencia de la ley de regularización de extranjeros en condición irregular, de la ley 169-14, que se... 14 o 13. No, la sentencia es 13. Ah, bueno. 169, la sentencia es 168-13. Ah, bueno, tú te refieres ya... Y al año siguiente Sí, lo se del vota la decreto. ley 169-14 para regularizar. ¿Qué Pero pasó? en base a la sentencia. En base a la sentencia. ¿Qué pasó con esa ley? El Estado Dominicano invirtió dinero de todos nosotros, más de 3.000 millones de pesos para encaminar esa regularización. Se pudieron regularizar 68.000 y pico de haitianos. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos que establecía esa legislación para acceder a la normalización era que el haitiano pudiera demostrar que se llamaba como dice que se llama. Y eso se logra solamente presentando un documento. No hubo documentación. Los haitianos no pudieron conseguir una documentación haitiana. Y yo recuerdo, y lo recordamos, que los haitianos montaron una protesta masiva frente a la embajada, ahí en la zona universitaria. A la Embajada de Haití. La Embajada de Haití. Reclamando que les devolvieran el dinero que ellos depositaron, porque Haití, el gobierno haitiano fijó una cuota para emitir los documentos. Y ellos depositaron su dinero en la legación haitiana. Y nunca aparecieron los documentos. Ellos protestaron y reclamaban que le devolvieran su dinero porque le habían pagado su dinero y no le dieron ninguna documentación. ¿Qué alegó entonces el gobierno haitiano? Para que ustedes vean la irregularidad en que nosotros nos manejamos con los haitianos. ¿Qué alegó el gobierno haitiano? Que estaban en incapacidad, no tenían la capacidad de proveer los pasaportes, porque esos pasaportes había que mandarlos a hacer a Washington, a la embajada haitiana en Washington. ¿Qué diablo tiene que ver el gobierno dominicano con todas esas, Exactamente. con toda esa peripecia y esa imposibilidad de los haitianos de conseguir un documento para acceder
No, a la pero además, regularización. además tú tenías que demostrar que tú estabas registrado mediante un acta de nacimiento. Cuando tú naciste, te registraron que tú naciste en En República Haití. Dominicana. O aquí. O aquí. Sí, Ni eso una es cosa ni la elemental. Sí. Ni una cosa ni la otra. Haití no puede proveer a sus ciudadanos de una identidad verificable porque no tiene el mecanismo de documentación, el mecanismo de identificación mediante una Junta Central Electoral, por ejemplo, que aquí maneja también la identidad, o un departamento en Haití que le pueda proveer a los haitianos ni cédula, ni acta de nacimiento, ni pasaporte, ni nada. Hay unos letreros muy bien hechos ahí que veíamos en la fílmica, pero aquí no hay apatridia en República Dominicana. Claro que no. No hay apatridia. No. Cero apatridia. Eso Cero. simplemente es un discurso. Es un discurso, un argumento que usan también fuera Discurso muy débil. las organizaciones, Muy débil. las Sí. ONG, lo utilizan también. Terminamos. Bueno, nos indican que terminamos. Bueno, vamos a creerle. Recuerden, pueden sacar su cédula a partir de hoy, no importa el día, la hora, ni el año, ni el mes que usted haya nacido, puede sacar su cédula, averigüe, lea bien el comunicado, los comunicados de la Junta, y felicidades a las madres desde ahora. Como dijimos, como dije, el presidente de la República empieza con el programa El Cariñito a la Madre, que a partir de hoy a las 12:30 del mediodía se va a empezar a entregar a madres del sector San Carlos o del Distrito Nacional en el Club San Carlos. El Cariñito. Bueno, téngale cariñito usted a su esposa, a su madre, a su suegra, a su abuela, a quienes la tengan. Y el domingo hay tiempo, no se le olvide comprar regalos, no se le olvide comprar regalos.